Hola, ¿cómo están? Otro resultado importante es que yo puedo hacer la suma analítica de dos vectores aplicando una cosa llamada el teorema del coseno. ¿Qué es eso el teorema del coseno? El teorema del coseno se aplica a un triángulo, cualquier triángulo, donde conozco el lado A y conozco el lado B y el ángulo entre ellos dos. Este es el ángulo entre ellos dos. ¿Para qué? Para calcular el lado opuesto al ángulo, el lado opuesto al ángulo, el otro lado. Y el teorema del coseno nos dice lo siguiente, dice que el lado opuesto es igual, el valor de que es igual a la raíz cuadrada de este lado al cuadrado, de el lado A al cuadrado, más el lado B al cuadrado, menos 2 por A por el lado B por el coseno del G, el ángulo entre los dos vectores. Eso es lo que dice el teorema del coseno. Yo tengo un triángulo cualquiera, un lado conocido, otro lado conocido, y el ángulo entre ellos dos, para calcular el lado del triángulo, el lado opuesto a ese ángulo. Eso se llama teorema del coseno. En nuestro caso, yo tengo aquí un vector. En este caso, yo tengo aquí un vector U, un vector B. Pero aquí realmente lo que se va a formar es un paralelogramo. Yo tengo aquí un paralelogramo. Si este es mi ángulo A, en un paralelogramo, y según la geometría, si este es el ángulo A, este ángulo es 180 menos A. En nuestro caso, si este ángulo vale 30, si este ángulo vale 60, este ángulo aquí vale 30. Si este ángulo aquí vale 30, este ángulo aquí vale 150 grados. Y este es el ángulo que me importa para el caso de nuestro tema que estamos estudiando. Como este es la suma de vectores, aquí tengo un vector que vale 5, otro que vale 5. Y este es el vector U y este es el vector B. Cola, cabeza, cabeza. Y esta es la suma. Este lado vale 5, este lado vale 5 y este ángulo vale 150. Puedo calcular por el teorema de coseno este lado del opuesto al ángulo. Entonces lo podemos hacer. Entonces yo digo R es igual a la raíz cuadrada de, aplicando el teorema del coseno que es muy fácil. Este lado que vale 5, 5 al cuadrado, más este lado que vale 5, 5 al cuadrado, menos 2 por 5 por 5. 2 menos 2 veces 5 por 5 por coseno de 150 grados. Y eso pues nos da 25 más 25. Y hago esta operación menos 2, o sea, coloco la calculadora. Entonces, en la calculadora les digo, menos 2, coloco el menos 2 por 5, por coseno de 150. Y eso me da 43.3. Da más 43.3. Esta operación, esto me da más. Está positiva. O si hago 2 por 5 por coseno de 150 me da negativo. Da menos 43.3. Con este negativo me da positivo. Entonces al final esto me da, esto nos da la raíz cuadrada de 93.3. Y al hacer la raíz cuadrada, pues eso, la raíz cuadrada de 93.3
Me da 96.66. 9.66. Entonces, que fue lo mismo que encontramos cuando aplicamos el método anterior. Fue lo mismo, 9.66. Que yo hice la suma de vectores por componentes, y aquí estoy haciendo la suma de vectores aplicando el teorema del coseno, que es bien importante saber esto. Entonces, repito, tengo el teorema del coseno se aplica a cualquier triángulo. ¿Cuándo se aplica? Cuando conozco un lado, conozco dos lados y el ángulo entre ellos dos. Para calcular el cateto, teorema del coseno dice así: la raíz cuadrada de un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos dos veces un lado por el otro lado por coseno de este ángulo. Aquí tengo como, pero aquí viene una cosa importante en vectores. Cuando yo voy a sumar dos vectores, generalmente yo tengo este ángulo, pero ese ángulo no me sirve. A mí me sirve este ángulo. ¿Por qué? Porque para sumar dos vectores necesito tenerlos uno seguido del otro. Cola, cabeza. Y la suma es este. Este ángulo no me sirve, entonces me sirve este ángulo. Pero como esta figura es un paralelogramo, es importante notar que si yo conozco este ángulo, yo también puedo conocer este ángulo. Ese ángulo son suplementarios, o sea, ese ángulo es 180 menos A. Listo. Entonces, aquí tengo este ángulo vale 30, esto vale 5, este ángulo vale 60, esto vale 5. Entonces, si este vale 30, entonces el ángulo entre ellos dos es de 30 grados, porque este vale 30, este vale 60, el ángulo vale 30. Si este ángulo vale 30, este ángulo vale 150. Entonces, esta es la suma, y esa suma la puedo encontrar por teorema del coseno, y me da la misma situación. ¿Listo? Entonces, pues ya tengo la suma de dos vectores, tanto por el método gráfico como por el método de componente, como por el método de teorema del coseno. Muchas gracias.